Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. ¿Y qué pasó en el caso de Gael Castro, el hermano de Marquitos Toys? Joven que fue asesinado, padre de familia, que fue asesinado, ¿sí? Acribillado a la salida de un restaurante Villa Marina en Ensenada. ¿Qué sucedió con los detenidos? ¿Qué pasa con este caso? Hoy vamos a abundar sobre esto, al igual que el asesinato del chofer escolta del secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, quien el día de ayer, este hombre, padre de familia también, pues bueno, fue asesinado al frustrar un asalto en una plena zona comercial a plena luz del día en la ciudad de Tijuana. Eso, y tenemos un caso que nos denuncian a Lindero Norte sobre violencia institucional que incurrió la Procuraduría del DIF contra una madre de familia que lo único que quiere es que la autoridad, en este caso el DIF, haga bien su trabajo, que cumpla con todo lo que se estableció, porque ella, denunciando la violencia que sufrió por parte de su pareja, tanto su hijo como el entorno familiar, aún así la hicieron a un lado desde el mes de noviembre. Eso vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros. Gracias por estar acá en Lindero Norte. Ya sabes, síganos a través de nuestras redes sociales en las diferentes plataformas, Facebook y YouTube, totalmente en vivo a las 8 de la noche. Y gracias por compartirlo, porque la manera en que hacemos más grande esta comunidad de análisis, crítica, que cuestiona y que problematiza es compartiendo el contenido, haciendo comentarios en la transmisión. Gracias de verdad, porque es así como también notamos y sabemos cuál es su sentir en torno a los temas que acontecen en Baja California. Y mire, el día de hoy vamos a iniciar con el seguimiento a este asesinato ocurrido hace pues ya más de un mes, hace más de una semana en Ensenada. Esto ocurrido en un escenario en donde pues ya vamos a cumplir la semana, más bien, de que este joven, Jesús Gael Castro, creador de contenido, es el hermano mayor de 4 hermanos que se dedican a hacer contenido de su vida diaria y que han sido señalados por tener vínculos con el cártel de Sinaloa, el grupo de los Chapitos. Hoy es víctima Gael, quien ya había sido amenazado de acuerdo a lo que dice la gobernadora. Recordarás usted este asesinato que ocurrió a la entrada del restaurante Villa Marina y que empezó la investigación por parte de la misma fiscalía por tratarse de un caso del fuero común, es decir, un homicidio doloso, que esta muerte violenta, de acuerdo a lo que señala la carpeta de investigación, pues ya tenía un seguimiento por la amenaza que le habían hecho a Gael, como también por el entorno de violencia que ha girado hacia esta familia, hacia los Castro Cárdenas, en Sinaloa, en Culiacán, lo ocurrido en su casa del Marquitos Toys, en la casa de los papás, las amenazas veladas que les han dado a través de panfletos, las amenazas directas que se les ha llegado, y esta semana la gobernadora del estado señaló y confirmó algo que nosotros les dijimos desde el primer día, desde cuando ocurrieron los hechos aquel pasado viernes 28 de marzo a las 6 de la noche en el restaurante Villa Marina de Ensenada. Nosotros le comentábamos que había una persona detenida. Eso se lo dijimos acá. Dijimos, hay una persona detenida que forma parte de esta línea de investigación clara de estos sicarios que llegaron a bordo de este Toyota Corolla color guinda. Lo esperaron ahí en el estacionamiento y le dispararon en repetidas ocasiones hasta matarlos. Más de 30 impactos de arma de fuego tenía el cadáver
de Gael, Jesús Gael Castro Cárdenas. El hermano de Marquitos Toys, quien ahora pues pone en un escenario de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo a esta familia que se presume se encuentra en Estados Unidos y que estando en Ensenada, que venía llegando de Sinaloa, acudió a este restaurante exclusivo en donde también hace un año atrás había sido asesinado un investigador académico, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, un abogado. Ahí justamente en ese mismo restaurante ubicado en la colonia Sausal, a 3 kilómetros de la caseta de entrada al municipio de Ensenada, y en donde es una área comercial de mucho tránsito, hay Guardia Nacional ahí, hay policías municipales. Nada más detuvieron a uno de los agresores y el vehículo en el que fue asesinado, bueno, en el que llegaron los asesinos de Gael, el hermano de Marquitos Toys, pues fue encontrado más arriba en la zona del Sausal y fue también una participación, un operativo que se hace por parte de las autoridades que se detiene a esta persona involucrado directamente en el asesinato. ¿Qué le parece si escuchamos a la gobernadora Marina del Pilar, que comenta sobre datos interesantes de esta investigación? Que más decomiso hemos hecho efectivamente. ¿En qué periodo, gobernadora? Durante los últimos meses de la administración. Gobernadora, Ensenada. Hubo hechos de violencia muy, significativos y de alto impacto en Ensenada el fin de semana. Sí, pues también se está haciendo una investigación. La persona que ustedes saben, conocida popularmente como influencer, es una persona que ya estaba amenazada y que, bueno, lamentablemente se encontraba en un municipio de Baja California donde fue pues quitada la vida. Ya hay detenidos al respecto, se están haciendo las investigaciones. ¿Se habló de esto con la presidenta? ¿Se habló de este tema con la presidenta? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Qué se dijo? No era residente, tenía unos días, venía de Sinaloa. Su posicionamiento por los artistas que cantan corridos y hacen apología del delito, ¿cuál será? Totalmente en contra, pues no se puede hacer apología del delito y apoyamos la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este sentido. Vamos impulsando la música regional mexicana en base a nuestros valores. Andrea Jiménez, chicos, hay un orden. No les puedo dar más información, es una investigación muy seria que se está llevando por parte de la Fiscalía General del Estado para la detención de estas personas y también está relacionada a la Fiscalía General de la República. Entiendo que hay ya una persona detenida y se está pues haciendo toda una investigación, se detuvo las primeras horas después. Gobernadora, con relación al retraso en la construcción de la obra de Cosmero Chino. Importante señalar lo que ya le había dicho Lindero Norte. Ese mismo día se detuvo a alguien. Ese mismo día había un detenido y que se presume es uno de los 2 sicarios que viajaban a bordo de ese vehículo Toyota Corolla que no era de modelo reciente. Además de esto, algo que también le habíamos dicho acá en Lindero Norte, que Jesús Gael, de 32 años de edad, tenía pocos días en Ensenada, procedente de Culiacán, Sinaloa, y que lo que se nos dice iba a cruzar hacia Estados Unidos. Entonces, estaba comiendo con alguien más, un momento de convivencia, era un viernes cualquiera para la familia Castro Contreras y terminó siendo un viernes que nunca van a olvidar. Porque a partir de ahí, ya la familia de Marquitos Toys, junto con él, junto con este influencer, cambiaron sus medidas de seguridad. Se presume que se encuentran todos en Estados Unidos a partir de este hecho y en donde pues sabemos que lo que refiere la gobernadora era algo muy claro, las amenazas que había sufrido este hombre padre de familia, 32 años, y que había sido una y otra vez el motivo de su actividad que hacen de generadores de contenidos, en donde se le señala un vínculo directo con los chapitos. Y luego salió un video donde está Marquitos Toys bailando con el Nini, este jefe de seguridad del cártel de Sinaloa, de los chapitos, y varios elementos ahí que forman parte de la vida diaria, pero no por eso quiere decir que debe ser permitida dentro del mundo sinaloense.
Más allá del mundo buchón, el mundo sinaloense, de estos generadores de contenido, de estos músicos. Por eso le cuestionaba a la gobernadora sobre el tema de la relación de los que realmente sí hacen apología del delito a través de los corridos, como pasó con los Alegres del Barranco y su clara influencia y agradecimiento al Mencho en en un festival o en un concierto realizado en el Bajío. O sea, a ese nivel se ha llegado. Pero hay quienes cantan o pueden cantar narcocorridos y que puedan referir a la situación de violencia que ocurre. Usted sabe, mi postura es no prohibido prohibir. Y estos mensajes que algunos sí de plano dicen, como de los Alegres del Barranco, hay unos que le cantan directo al Chapo Guzmán o le cantan directo al Mencho. O sea, ya eso ya es caer en otro tipo de dinámica musical. Ahí sí es de manera directa hacer apología del delito y pertenecer a un grupo criminal. Aquí hablamos que en el caso de Jesús Gael, pues es víctima de un homicidio y se tiene que aclarar y se tiene que encontrar a los responsables, como al sicario, al presunto sicario que pues fue detenido casi al momento que ocurrieron los hechos, gracias a un operativo coordinado por parte de la Guardia, por parte de militares, Guardia Nacional y la Policía Municipal de Ensenada. ¿Qué pasa? Que en este trabajo que se debe de hacer, debe de trabajarse de manera estructural, más allá de los apoyos sociales que da el gobierno de México, con las políticas públicas que deben de ingresar a las colonias más populares, que han sido este escenario perfecto para que la vulnerabilidad, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, un caldo de cultivo tremendo para los nuevos sicarios, para que los grupos del narco lo obtengan de una manera más fácil. Pero también una de las atracciones mayores es la música. ¿Y cómo es que el narco lo relacionan con éxito? Entonces, acá el impacto que tiene un generador de contenido que, si bien es cierto, perdón, no habla del narco directamente, o sea, no hace esa apología del delito directamente, pero sí quien vive en Sinaloa conocían de muchos de estos vínculos. Repito, se debe de investigar como víctima, como se está haciendo, es una víctima de homicidio, independientemente de sus actividades, de cómo trabajaba, de cómo se movía y de lo que hacía y del entorno familiar y del entorno de violencia en Sinaloa, independientemente de eso. Y sí, terminó siendo asesinado en Ensenada y no es como que, bueno, es que donde se parara iba a ser asesinado. Sí, pero acá fue en Ensenada. Y fue en una zona comercial, y fue en un restaurante donde les valió gorro a los sicarios que hubiera cámaras, que fuera una de las zonas más transitadas, que para movilizar y moverte de ahí es un tanto complicado. Vaya, aun cuando el Sausal lo que te representa la parte alta es que te puedes esconder y puedes hacer mil cosas, pero es un mensaje de impunidad de que pues, lo puedo hacer en Baja California, como porque no lo puedo hacer en el Gabacho, por ejemplo, los sicarios en este caso. O en Ensenada sí, pero no pudieron en Culiacán. O sea, sí hay este elemento que debe de analizar, reflexionar la gobernadora y la mesa de seguridad, de que si bien es cierto, él no vivía aquí, no era residente de acá, y sí lo terminaron matando aquí por las amenazas que ya había recibido, pues sí, pero lo mataron aquí. Porque el narco, el crimen organizado, piensa que, pues si los matas aquí, de todas maneras no va a haber una consecuencia legal. Ya hay un detenido, y esperemos que detengan al otro y esperemos que encuentre justicia la familia de Marquitos Toys. Y ahora déjeme cambiar de tema, pero de persona más bien, porque es el tema de la violencia. El día de ayer, lo íbamos a reportar, el día de ayer lo ocurrido en la tarde, pero faltaban ahí algunos elementos, sobre todo porque es información que publicó linderonorte.com desde temprano. Esto que ocurre al escolta chofer del secretario del Trabajo Alejandro Arregui, quien de acuerdo a la información que publicó Lindero Norte y que dábamos a conocer el mismo día de ayer por la tarde, este chofer se encontraba en una plaza comercial sobre el Boulevard Sánchez Taboada haciendo una actividad X. El chofer escolta, quien portaba arma de fuego registrada ante el ejército y que servía de seguridad privada del secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, quien se presume en ese momento pues no se encontraba ahí,
observa que en una casa de cambio una mujer mexicoamericana estaba siendo asaltada por 2 hombres. Este escolta, chofer, porque el equipo de Alejandro Arregui lo refiere o lo ubica como el chofer de Arregui, aunque pues, portaba arma y también servía de escolta, realmente estaba haciendo un acto, no me gusta decir heroico o de héroe, pero sí con un civismo de decir, está una mujer que le están vulnerando, le están violentando, le están robando su dinero tras hacer cambio de pesos por dólares o de dólares por pesos, no sabemos. Y en ese momento, cuando se le acercan estos 2 hombres y la comienzan a asaltar, se acerca el escolta identificado como Jorge César González, se acerca, empiezan a amagar, empiezan ahí medio a amenazarse, la mujer se libra e inmediatamente los 2 asaltantes que se convirtieron en asesinos terminaron por arrebatarle la vida a quien veíamos en imagen. El caso de Jorge César González, que intentó proteger a esta mujer estadounidense que era asaltada por estos 2 hombres armados. Uno de los hombres armados disparó contra el chofer del funcionario para cegarle la vida. Todo esto ocurrió en la plaza financiera del Boulevard Sánchez Taboada durante la tarde del día de ayer, teniendo como resultado, como consecuencia, pues asesinato. Fue justamente en esa zona en donde fue asesinado el chofer de Arregui y que pues la investigación obviamente se centra no en un atentado directo al secretario, lo cual pues no fue así, sino en que al frustrar este asalto y hacer pues este acto de valentía, de mucho civismo, terminó siendo ultimado. Ahí en Boulevard Sánchez Taboada, en esta plaza financiera, comercial, y más adelante fueron detenidos los hombres que ahorita veíamos en pantalla, que a ver si los podemos mostrar otra vez, porque uno de ellos, de estas cosas así inauditas, ¿no? Insólitas, que uno de ellos, el del lado izquierdo, pues también fue herido de bala porque pues activó su arma de fuego, el escolta César Jorge González, la activó y le disparó a uno de ellos. Los detenidos son Juan Carlos y José Martín, que por un operativo de la Policía Municipal apoyado con drones, fueron detenidos a unas cuadras de donde pues terminaron por quitarle la vida a Jorge César. En el caso de ya intentaban subirse un taxi incluso, o sea, ya se iban a pelar, pero los drones de la Policía Municipal y el operativo que hizo la Fuerza Estatal ahí en la zona lograron con la detención tanto de Juan Carlos y José Martín. En el caso de José Martín, cuenta con antecedentes penales por delitos contra la salud y por robo agravado. Esto que le vuelvo a repetir, a plena luz del día, en la vía pública, y uno de ellos pues estaba solicitando el día de ayer en el Hospital General sangre, porque pues obviamente perdió mucha sangre después del disparo. Tiene que haber una protección a los pacientes, en este caso a el presunto asesino de este escolta chofer de Arregui. ¿Por qué? Por la sencilla razón que lo tienes que mantener con vida, pues no los pueden matar, tienes que mantener con vida para que sea presentado por el delito de homicidio. Entonces, por eso es que yo entiendo que hay rabia y enojo del por qué tenemos que donarle sangre a un asesino. Bueno, pues para que enfrente un juicio. Y es muchísimo más castigo el que se ambiente años de cárcel por ser el asesino de este escolta. Y la pregunta que se nos surge, pues es, ¿por qué Arregui traía un escolta chofer? Lo que nos dicen es que es un chofer de muchos años y de todas las confianzas. Pero, ¿por qué tenerlo? Si tu perfil como político, ¿no? Tampoco empresario. O sea, ¿por qué tener una escolta? O sea, porque acá no fue de que trataron de atentar contra Arregui e intervino Jorge César, ¿no? Fue porque Jorge César, acto de valentía, dijo, no voy a dejar que terminen por asesinar o golpear o que le roben su dinero a esta mujer cuando pues, yo tengo la habilidad y tengo la pericia de manejar un arma de fuego y de hacer un operativo táctico.
no contaba que uno de los asaltantes, en el nerviosismo y en estas acciones que de repente pues no saben actuar, terminó por activar el arma de fuego y matarlo. Pero sí, ¿qué pasa? ¿Por qué los secretarios de Estado, que su perfil no es un tema de seguridad, traen escoltas? ¿Qué pasa? ¿Quién le estaba pagando? Si la Secretaría del Trabajo. O sea, no sabemos aquí bajo qué condiciones o qué contexto. Y lo digo así como una parte de refilón del tema, porque eso también se tiene que analizar por parte de la Secretaría del Trabajo sin menoscabo de la investigación y de todo también el proceso judicial que lleven estos dos asaltantes y asesinos. Pues ahora será también el rey que rinda cuentas de qué era lo que sucedía en su entorno como para tener una escolta o seguridad. Si realmente siente que vive en un Baja California tan violento que pues dice, me urge tenerlo. Porque le repito, el atentado que hacían estas dos personas no era contra Alejandro Arregui, era contra una ciudadana americana que estaba haciendo sus cambios de pesos por dólares. Y que bueno, lamentablemente murió Jorge César en este atentado. Ahí incluso el propio Arregui hizo una esquela por parte de su equipo de trabajo, él mismo, lamentando el fallecimiento de este hombre, padre de familia, de Jorge César González, lo cual sin duda alguna pues, es muy sentido para la comunidad, sobre todo por el acto tan valiente que estaba haciendo y con el cual también fue, pues, encontró la muerte. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque el día de hoy, fíjate que fue incendiada una patrulla municipal, esto en la colonia Pueblo Nuevo, y bastante impacto da la imagen que ahorita le vamos a mostrar a continuación, porque te representa pues también estos niveles de violencia que se registran en Mexicali. Y ahorita les vamos a pasar una gráfica de los homicidios. Pero la noche de este miércoles, del día de ayer, casi cuando terminábamos Lindero Norte, en la colonia Pueblo Nuevo, pues fue incendiado esta unidad correspondiente a la zona, que era una Taurus Interceptor modelo 2019. La patrulla con el número económico, como podemos ver, el 1865, cuando voltearon ya la estaban siendo incendiada. Esto fue en las calles Guanajuato y Heroico Colegio Militar, muy cerca pues, del Colegio Militar, muy cerca de estaciones de policías. Alrededor de las 11:15 de la noche es que cuando agentes municipales realizaban este recorrido de vigilancia, detectaron que una de las unidades se encontraba siendo incendiada. Imagínese usted, ¿no? La unidad sí sirve, La unidad sí sirve, no tiene problemas y terminó siendo pues incendiada. La incendiaron de manera intencional. No fue que por el calor, porque ni hacía calor. No fue que porque un cable, un fusible, la gasolina, tenía una fuga de combustible. No. Fue incendiada de manera intencional. Y es un atentado a la corporación policíaca. Y esto ya veremos hacia dónde indica la investigación de la fiscalía. Pero fue intencional y ve usted, así prendió en llamas en su totalidad. Pérdida total, por supuesto. Esto ayer a las 11:15 de la noche. Los agentes municipales, pues al ver en su recorrido de vigilancia, oye, ¿qué se está quemando? No sé, a ver, llégale ahí. Ahora sí que oríllate a la orilla, y se dieron cuenta que en una zona donde se veía que estaba estacionada esta unidad, la número 1865, esta Ford Taurus, pues estaba siendo quemada. La habían quemado. Forma parte de estos atentados también. Y de ahí nos salta una información en exclusiva que le damos aquí en Lindero Norte, que son los indicadores de violencia a partir de estos de los asesinatos o de los delitos de alto impacto, como también se le conoce. Esto lo que vemos es el reflejo del incremento de los homicidios que ha ocurrido en Mexicali y que les hemos venido diciendo desde el año pasado. En el mes de octubre, o ya al finales de septiembre, inicia este incremento de homicidios. Octubre marcó también, hizo que cerrara el 2024, como el año más violento de los últimos 5
en la capital de Baja California. Pero ahora con esta información, estábamos hablando que en 2023 hubo 204 asesinatos. 2024, con el cierre que se tuvo de homicidios, cerró en 230. Ahorita en 2025 tenemos 61 homicidios en lo que va del año. Podríamos hablar que son prácticamente 26 en 2026 en este año, en lo que va del año. Fueron 18 el año pasado, una disminución en el mes de enero. Un año anterior fueron 26. En febrero, como ven la imagen, son 18 en lo que va en el mes de este 2025, 11 el año pasado y 8 hace 2 años. En el mes de marzo fueron 17 los homicidios, lo cual fue un incremento de un asesinato con respecto al año pasado. Pero ahí están las gráficas. Ese es el primer trimestre que sigue generando una alza mínima o ínfima, pero se sigue generando esta alza en materia de homicidios. Esa es la información oficial. En lo que va de este mes, pues bueno, no se han dado asesinatos y sí hablamos que fueron 20 homicidios el año pasado en Mexicali. Hablamos homicidios, muertes violentas y 14 hace 2 años. Entonces ya estaremos analizando más a profundidad estos datos. Esto es solamente como un elemento de violencia después de observar el incendio de la patrulla municipal en la colonia Pueblo Nuevo. Y ahora, para cerrar, le tengo un caso que gracias a la confianza que tienen con Lindero Norte para poder llevar este tipo de temas hacia usted. Y es el caso de una mujer profesionista, madre de familia, ama de casa, quien como enfermera pues tuvo que detener su trabajo por la exigencia que se tenía en su actividad profesional, pero además pues al tener un hijo y también al sufrir un divorcio. Ella estuvo casada durante 11 años con su pareja sentimental y en ese tiempo no le había representado mayor problema hasta en 2023, hace 2 años, cuando denunció ante la fiscalía a su pareja de nombre Gerardo T., por violencia familiar, por violencia en contra de su hijo. Lo denunció ante fiscalía y desde noviembre del 2023 no avanzó el caso. En 2023 todavía la autoridad determinó, aun cuando se revisó y se identificó que sí había violencia y que el caso se ha buscado que se judicialice de manera rápida, tuvo estos dilataciones como se presentan en muchos casos de este tipo. Esta mujer profesionista, con su hijo ya adolescente, termina por observar que en este año se determina imputación por el delito de violencia y lo vinculan a proceso a su expareja por el delito de violencia familiar en contra de su mismo hijo. Y esto todo obra en documentos. Ahorita se los voy a mostrar. Solamente vamos primero con la declaración, el testimonio de esta mujer, de esta madre de familia, que claramente nos dice: la autoridad ha actuado con dolo contra mí, la Procuraduría del DIF y el DIF en general. La Fiscalía no, nos dice, la Fiscalía actuó bien, llevó el caso como se debe, me han atendido sin ningún problema y ha avanzado incluso en juzgados. Incluso en el juzgado ha avanzado este caso para que, dice, no tengo nada en contra de ellos. El problema ha sido el DIF en todo momento. Cuando en noviembre del año pasado, por un acto de enojo, de malestar que tenía su hijo en contra de ella, en contra del papá, y todos los elementos en los que ha incurrido la escuela también, por encima de lo que marca un juez, por encima de lo que marca la ley, el Código Penal,
La escuela ha terminado por ser este ente que ha entorpecido que este caso llegue a buen puerto. Bueno, ante esta situación y ante el enojo y malestar del niño, lo llevaron al DIF estatal. Ahí para que recibiera la terapia correspondiente y que determinara el DIF qué era lo que iba a suceder con el menor. Inmediatamente, la Procuraduría del DIF se puso del lado del papá y aun cuando tenía una denuncia por violencia familiar por presuntamente agredir a su hijo y por generar, agresión desde psicológica y todo es lo que también representa esto, y es ahí cuando esta mujer dice, oye, no puede ser que a Gerardo, que tiene violencia, que tiene todos los elementos, le des a nuestro hijo y que a mí me dejes patinando, pero además de esto, pues una violencia institucional por la forma en que se llevó con ella la subprocuradora del DIF y también algunas licenciadas y quienes trabajan ahí en el mismo centro. Pero escuchemos el testimonio de esta profesionista, de esta madre de familia, quien así reclama la violencia institucional y vicaria sufrida por parte del DIF, que fue sufrida por ella y que el victimario es el DIF. Se protege la imagen, la voz no, el audio no. Se protege la imagen de ella como víctima. Pero escuchamos. Desde el primer día que yo acudí a DIF a pedir ayuda para mi hijo, ese mismo día me dijeron que me lo iban a quitar, que se lo iban a dar al papá. Cuando ese mismo día Fiscalía había mandado un oficio a DIF diciendo que no podía estar con el papá ni con los abuelos paternos. No me lo quisieron entregar y desde ahí yo ya no he tenido contacto con mi hijo. He recibido muy maltrato de la parte de la subprocuradora, de la licenciada que llevaba mi caso anteriormente. No me iniciaron mi proceso de reintegración con mi hijo y ahorita en febrero me iniciaron proceso de reintegración junto con el papá de mi hijo. Dándole prioridad a él, nos enviaron a pláticas en el mismo sitio. El papá de mi hijo fue vinculado a proceso, tiene medidas cautelares y aún así hicieron que fuéramos al mismo lugar a tomar pláticas. DIF ya está enterado de esto, yo se los comuniqué varias veces y la respuesta de DIF fue que si no quería ver al papá de mi hijo, pues yo no fuera a las pláticas. ¿Consideras que has sufrido violencia institucional por parte del DIF? Claro que sí. ¿Ya presentaste también al órgano interno de control? Claro, ya puse quejas en el órgano interno del DIF el año pasado contra la licenciada Valeria Olmedo Bastidas, que era la que llevaba inicialmente mi caso, y este año también ya puse queja formal en contra de la subprocuradora del DIF, la licenciada Edith Sánchez. Cuando la subprocuradora te dice que no te va a dar a tu hijo, ¿cuál fue su razón? Me dice que porque yo tengo una denuncia en mi contra por violencia familiar, que fue la denuncia que puso el papá cuando no me quiso regresar a mi hijo. También te dice que porque ella es la autoridad, ¿no? Sí, puso una denuncia en mi contra ella, mandó una denuncia a Fiscalía pidiéndoles que en cualquier oportunidad que tuvieran actuaran en mi contra de manera penal por violencia familiar. Yo le cuestioné que si iba a investigar, que si ocupaba pruebas y qué necesitaba, pero ella me contestó que ella era una autoridad y que lo que ella decía era lo que es. ¿En Fiscalía no te han llamado ni te han citado? ¿No hay ninguna investigación que realmente hayan hecho para detenerte o para saltar? De hecho, yo fui a Fiscalía para preguntar qué necesitaba yo hacer, cómo iban las carpetas que estaban en mi contra. La respuesta de Fiscalía fue que no hay ninguna pruebas, que no tienen evidencias, que están investigando, que si a mí no se me ha notificado de las denuncias en mi contra es porque aún no tienen los elementos suficientes para judicializar mi carpeta, que no hay evidencias. ¿Qué le exiges al DIF? Que me deje ver a mi hijo, que haga su trabajo bien, que no se venda. La familia de papá de mi hijo tiene dinero y no puedo comprender otra manera del por qué DIF está actuando así, más que por el dinero. El último acto desesperado de tu expareja es pedirte pensión a ti. Sí, me enteré que tengo una denuncia en mi contra del 28 de noviembre por el papá de mi hijo por incumplimiento de obligaciones. Y ahora yo tengo que estar dándole pensión a mi hijo. Se lo estoy dando a la tía,
porque es quien tiene a mi hijo en este momento, pero el que puso la denuncia fue el papá de mi hijo, siendo que a mí nunca me dio pensión él para mi hijo. ¿Cuántos años no te dio pensión? Yo me divorcié de él en el 2017, él tuvo un accidente y dejó de darme 200 pesos que me daba por semana, dejó de dármelo desde el 2019. Todo esto que le informamos y que el testimonio de esta madre de familia obra en documentos, ¿eh? No crea que solamente es lo que ella dice. Incluso nos llevó las carpetas de investigación. Y esta imagen, esta hoja, que muestra claramente cómo la subprocuradora, y ahí sí la podemos poner por favor, la subprocuradora de el DIF, ella pide, dentro de estos renglones que se ven los últimos dos, ella pide que en cualquier momento la fiscalía ejerza acción penal en contra de esta mujer. Edith Sánchez Hernández, la subprocuradora, le dijo, es que este es pleito entre padre y madre. Ingresan al albergue al hijo. Pero, ¿no saben qué? Siempre no. Vamos a dárselo a la familia del padre porque ella es violenta. Y en cualquier momento fiscalía ejerce acción penal. Usted dirá, bueno, pues sí, la Procuraduría del DIF tiene que velar por el interés superior, que es el del menor. Tendrá toda la razón. Pero hizo este documento, de acuerdo a lo que nos dice la madre de familia, sin haber hecho una prueba psicológica, sin haberlo acompañado de absolutamente nada, y únicamente se dejó llevar porque semanas antes, el Gerardo, el padre del menor, le presentó una denuncia en contra de esta mujer madre de familia. O sea, le dice, tú ya me denunciaste, pues yo te voy a denunciar a ti. Y esto, más allá de ser un pleito entre particulares o entre expareja, aquí quien lleva el caso documentado jurídicamente y en donde se ve una clara inclinación por parte de la Procuraduría del DIF hacia el padre Gerardo, es muy claro la actuación del DIF en favor, y aun cuando lo vinculan a proceso por violencia, aun cuando un juez encuentra elementos suficientes de violencia por parte de Gerardo, aún así el DIF encara en pláticas a la madre y al padre. Y aún con todo esto al niño. Y aún así le dan al niño para que se vaya con la familia del padre. Esto es increíble, la actuación del DIF. No es la primera que nos topamos. El DIF tiene psicólogas especializadas buenísimas que han ayudado en juicios de lo familiar, en los juzgados de lo familiar, en juicios de patria potestad, en juicios de violencia. Tiene psicólogas de primer nivel, sumamente calificadas. Pero ¿qué pasa con quienes toman las decisiones? ¿Con qué autoridad la subprocuradora, autoridad y no hablo facultades, porque tiene la facultad de hacerlo, pero con qué autoridad ella toma la decisión sin hacerle los estudios correspondientes y solamente llevándose por una denuncia, decirle, ey, cuando la vean ejerzan acción penal, O sea, esto es increíble, inaudito, sobre todo por lo que le ha ocurrido a esta madre de familia, quien, y ahí tenemos la denuncia, presenta precisamente ante el Poder Judicial por el delito de violencia familiar en 2023, desde ese entonces. Y ya el colmo, pues fue que durante 11 años que estuvo casada y después de que ya se divorciaron, pues no le pagó pensión y le daba 200 pesos que suspendió en 2019. Y ahora Gerardo dice, pues tú me vas a tener que pagar pensión a mí porque yo tengo al niño. Cuando, de acuerdo a lo que señala el juez, él no puede tener al niño, sí, algún familiar, pero él no, y él sí sube fotografías con su hijo. O sea, violando totalmente las medidas de protección y cautelares que puso la jueza de lo familiar. Es increíble este caso porque ya la madre de familia puso una denuncia ante la Secretaría de la Honestidad con el folio 20-25-03-058 por este caso. Entonces,
Así quieres meterme a mí, ¿no? Porque ahí están los elementos que la familia están pidiendo, que aun cuando 25 de febrero de este año vincularon a proceso por violencia familiar en contra del niño y le dictaron medidas de cautelares de acuerdo a la causa penal 9099-2024, aún así el DIF ha actuado como se le antoja y totalmente ajenos al tema de justicia y al interés superior del menor, como es este caso. Ya le estaremos preguntando al DIF, ya le estaremos preguntando qué es lo que está pasando en este caso, porque incluso para darle este seguimiento, los citan en Valle de Puebla a la madre y al padre un día después de que vincularon a proceso a Gerardo por violencia familiar en contra del niño y los reúnen casi como les dicen dense la mano. Esto de verdad es increíble y la misma subprocuradora del DIF ya presentó una denuncia contra la madre familia. O sea, imagínense, esto ya es de locos. Es todos contra ella, todo un sistema. Y la propia madre alega que y cuestiona a la autoridad porque se están dejando llevar por el dinero que tiene el papá del menor. Y ahora dice, ya está más complicado porque a mi hijo ya lo llevaron a una escena psicológica de repudio hacia mi persona y cada que lo veo resulta peor. Como la última vez cuando lo llevaron al DIF. Pero bueno, ahí está este caso. Antes de despedirnos, déjeme comentarle lo que el día de hoy en la Ciudad de México se reunieron en el Instituto de Antropología e Historia, el Museo, Nacional de Antropología e Historia, ahí en Chapultepec, en la Ciudad de México. La gobernadora del estado estuvo ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en este evento, ¿por qué es importante acá resaltarlo y destacarlo? Porque pues se trató de un pronunciamiento que hace la CONAGO de respaldar el Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras, presidida por la gobernadora Marina del Pilar, así presentó y así externó su respaldo al Plan México, presentado hoy desde la capital del país, en el cual pues es una estrategia para el crecimiento económico, el fortalecimiento del mercado y la generación de empleos para todas las regiones del país. Con este documento que usted ve en pantalla, las y los gobernadores que conforman la CONAGO reafirmaron la voluntad de colaborar estrechamente con el gobierno federal para pues darle duro a este ambicioso plan que tiene Claudia Sheinbaum, que va a jugar un papel clave en el impulso de sectores estratégicos. Uno de los principales objetivos de este plan es la generación de 1.5 millones de empleos especializados. Para ello, asegura la CONAGO, cada entidad federativa va a impulsar la capacitación de la fuerza laboral, preparándose para los desafíos del futuro y garantizar el desarrollo humano. También, de acuerdo a este documento, se va a promover la inversión extranjera y nacional, aprovechando el portafolio de $277 mil millones de dólares contemplados en el plan. Posicionamiento de las y los gobernadores, pues reconoció que la relación bilateral con Estados Unidos de Norteamérica es un factor determinante para la estabilidad económica de nuestro país. Pues bueno, así se da este convenio y con eso nos despedimos el día de hoy y despedimos esta semana. Nos vemos hasta el próximo lunes. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Los dejamos con la diputada Evelyn Sánchez, también con lo que se dijo el día de ayer en la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar. Y bueno, son de los planteamientos que se da a partir de diferentes acciones que toman nuestros gobiernos. Los dejamos con eso. Ya sabe, cuídese mucho. Nos vemos el próximo lunes y síganos en linderonorte.com, en Instagram, en nuestro portal en Facebook, en YouTube. El viernes y el fin de semana estaremos subiendo editoriales sobre diferentes temas. Todos los días y a toda hora subimos contenido periodístico, así que no solamente se quede con nosotros de lunes a jueves, sino síganos los demás días. Que tenga excelente tarde. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en estos momentos con la diputada Evelyn Sánchez para que nos platique un poquito acerca de cómo se llevó a cabo la sesión ordinaria que se llevó en Tijuana.
¿Qué nos puede decir al respecto? Pues muy contenta porque estamos dejando el antecedente para las próximas presidencias de la mesa directiva, para que lleven al Congreso de manera itinerante, para que estén en contacto con la misma ciudadanía. Sin duda fue un gran reto. Agradecerle a todo el equipo de parlamentarios, a todo el equipo de comunicación, de relaciones públicas, que hicieron un gran trabajo durante este periodo legislativo, que muchas veces nada más se ve lo que se expone públicamente, ¿verdad? O lo que sale en las transmisiones, pero sin duda lo que acuerpa una sesión ordinaria, que si lo sacas fuera del contexto del pleno, pues lleva todo un trabajo titánico de logística. El día de hoy, 2 de abril, queremos hacer anuncio formal de este fortalecimiento que vamos a hacer a la atención a niñas y niños en las terapias para el autismo, pero también a personas adultas con espectro autista. Por eso pusimos en marcha el proyecto de intervención en atención a niñas y niños con discapacidad en zonas de atención prioritarias en Baja California. Este 2025 se destinará un presupuesto de 19 millones de pesos para fortalecer la atención en más escuelas. Vamos a capacitar a más docentes y vamos a brindar las terapias necesarias a nuestras niñas y a nuestros niños. Así también quiero compartirles la ampliación del CRIT Baja California, que actualmente brinda atención a 700 niñas y niños con espectro autista, y que a partir del mes de mayo, es decir, del próximo mes, se va a abrir un turno vespertino, permitiendo que 950 pequeños reciban el apoyo y la terapia que necesitan para que sigan desarrollando todo su potencial. El gobierno de Mexicali invirtió más de 6 millones de pesos para renovar más de 10,000 metros cuadrados en Avenida Tierra Blanca, de Calzada Heroico Colegio Militar a calle Bahía de Los Ángeles. Hoy es una avenida más segura que te permite traslados más rápidos y reduce accidentes. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.